Buenos días a todos, hermanos. Hemos estado leyendo en Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4, ¿verdad? Es la respuesta que la iglesia primitiva tuvo, que la iglesia primitiva pudo disfrutar después de ese tiempo en el que, recibiendo la palabra, en el que estando unidos y unánimes en Cristo y en la oración, pudieron comprender la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Y lo pudieron comprender sobre todo en el momento en el que la empezaron a experimentar, ¿verdad? Esa iglesia que estaba ahí reunida, que estaba recibiendo esas respuestas, es la iglesia que pudo primero experimentar el monte del Calvario, ¿verdad? ¿Cuál fue el monte del Calvario? ¿Qué ocurrió ahí? Lo que ocurrió fue que Cristo les dio todo a través de la muerte. Perdonó sus pecados, reconcilió la relación entre Dios y el ser humano y pudo traer toda respuesta a su vida, ¿verdad? Fueron aquellos que comprendieron la misión, aquellos que comprendieron de verdad la misión para su vida. Fueron aquellos que pudieron tener la seguridad del futuro. Esta es la iglesia primitiva, ¿verdad? Estos son esas personas que pudieron experimentar lo que sucedió en el aposento alto el día de Pentecostés. Eran personas que estaban comisionadas en el aposento alto. Y como estaban comisionadas, por eso pudieron tener la respuesta. Vieron correctamente las circunstancias que les rodeaban. Aunque podía haber muchos conflictos, vieron lo que había detrás de los problemas. Y aunque estas personas estaban en peligro de muerte, pudieron ver incluso más allá. La iglesia que disfruta de la concentración es aquella que ve respuestas. La iglesia que disfruta de la concentración es aquella que puede disfrutar de la renovación. Y la iglesia que disfruta de la concentración es aquella que ve las oportunidades. Esto ya lo llevamos tiempo hablando, ¿verdad? Para que se nos quede bien dentro. Respuestas, renovación y oportunidades. La iglesia que puede disfrutar de este tiempo de concentración es aquella que es un verdadero reflejo del trono celestial. La iglesia que disfruta de la concentración era aquella, como podemos ver en el aposento alto y podemos ver en la iglesia primitiva, que podía disfrutar del campo a través del poder del trono, ¿verdad? Y la iglesia primitiva era aquella que podía disfrutar del futuro a través de la respuesta de la concentración. Tenemos que entrar dentro de estas 24 horas. Y la iglesia aposento alto tiene que entrar dentro de estas 24 horas. Nosotros, unidos, tenemos que entrar dentro de estas 24 horas, dentro de la concentración. La iglesia primitiva se concentró, la iglesia primitiva tuvo respuestas. Los 7 remanentes, como podemos ver en la Biblia, se pudieron concentrar en aquel tiempo, ¿verdad? Y los 7 remanentes tuvieron respuestas en su vida. Cuando el pueblo de Dios caía en desastres y en problemas, al concentrarse dentro de la palabra, ¿qué ocurría? Había restauración, ¿verdad? Esto es lo natural que sucedía en aquel tiempo. Cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios se concentra dentro de la palabra, hay respuestas, ¿verdad? Por eso, si la iglesia aposento alto que está en Parla, que está en Madrid, que está en otros lugares de España, que a través de internet y a través de la cámara, que aunque hoy me habían dicho que había algún problema con el sonido y he tenido que estar ahí trasteando a ver si se lo solucionaba, espero que no vuelva a pasar. La iglesia aposento que llega hasta el último de la tierra es una iglesia que tendrá respuesta mientras se pueda concentrar en el Evangelio y se pueda concentrar en su misión. Ahora, es que me estoy viendo con la cámara que no estoy centrado y yo soy muy maniático en esas cosas y lo tengo que poner todo bien. Tenemos que concentrarnos, tenemos que
esta iglesia tiene que hacer lo que es correcto de forma concentrada, de forma aplicada. Así de sencillo y así de fácil, ¿verdad? Si nos dispersamos, es muy complicado. Si vamos cada uno por un sitio, es muy difícil. Si estamos unidos, tenemos la victoria. Primer punto de hoy. ¿Qué es lo que la iglesia de Aposento Alto, o que cualquier iglesia que se concentre en el Evangelio, puede disfrutar? Disfrutará de la economía de la luz. De la economía de la luz. Hechos 2, del 9 al 11, nos encontramos con personas de 15 nacionalidades. Pero muchos de los que estaban ahí en aquel tiempo no eran simplemente personas que les apetecía viajar. No estamos en el año 2022, donde prácticamente el viajar es algo común, es normal, es fácil, ¿verdad? Donde buscas en internet, vuelo, 22 euros, ¿dónde? Me da igual, donde sea, ¿no? Y te montas y te da igual todo. Vas con tu internet. Estamos en una época donde los que más viajaban eran personas con dinero, eran comerciantes, eran empresarios, eran políticos, eran personas que tenían la economía. Y a través de ese tiempo, después del aposento alto, donde pudieron salir a testificar del Evangelio, el mensaje empezó a llegar a personas que tenían la capacidad económica para hacer la evangelización en su campo. Hechos 2, 44, 45 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, ¿dónde estaba la economía? Estaba ahí. ¿Dónde se colocaba? Donde hacía falta, donde era necesario, y se compartía y se utilizaba. No era esto es mío, que nadie lo toque, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahora? Había un sentimiento de que todo lo que ellos tenían era porque Dios se lo había dado. Y de la misma forma que Dios se lo daba, ellos lo entregaban en el campo. Hechos 4, 36, 37 dicen: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué es lo que hizo? Él tenía el corazón y pudo dar de lo que tenía. Dios le bendijo y él pudo dar de lo que tenía para la evangelización. Sin preguntarse, entonces Dios me dará mucho más, entonces Dios me va a bendecir mucho, entonces ahora Dios me va a hacer prosperar. Dios ya le dio la respuesta y él con acción de gracias entregó lo que tenía para la iglesia. Hechos, capítulo 9, nos encontramos en los versículos 76 a 43 a Tabita, una zurcidora, que decía: entonces había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, en griego es Gacela. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Es decir, era una persona que era reconocida porque tenía el corazón de poder dar. Era una persona reconocida. Hechos, capítulo 10, Simón el curtidor. Era un hospedador, era un empresario, era alguien que ponía lo que tenía para el Evangelio. Es decir, no era simplemente alguien que podía dar o que podía ofrendar, era alguien que ofrendaba su casa, que ofrendaba su negocio, que ofrendaba su tiempo. ¿Cuál era el corazón de Simón? Era un hospedador. Lo que yo tengo, yo lo entrego. Lo que Dios me ha dado y donde Dios me ha dado gracia, yo se lo devuelvo para su obra. Lidia, capítulo 16, versículo 15. Esa empresaria que al recibir el Evangelio de Cristo, aunque ella ya conocía a Dios, dice la palabra de Dios que ya era una adoradora de Dios, pudo comprender la importancia de dar su casa para el Evangelio. Y ella entregó su hogar y a los que estaban en su hogar para poder hacer la obra. Y dice la palabra de Dios que les obligó a quedarse en su casa. Y cuando a Pablo se le encarcela y consigue salir de la cárcel, ¿a dónde van?
van a casa de Lidia. ¿Por qué? Porque ella había puesto en su corazón tener su hogar, ofrendar su hogar para la evangelización. Romanos 16:23, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. ¿Qué era Gayo? Era alguien que ponía todo lo que tenía para hospedar a Pablo, para hospedar a los evangelistas, para hospedar a los misioneros, para hospedar a toda la iglesia. Era alguien que daba todo lo que tenía por el evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que las obras Dios las hace a través de aquellos a quien Dios ha llamado previamente. Y cuando hace falta algo, Dios levanta a alguien. Y cuando hay una necesidad, Dios obra y Dios provee. Pero no tenemos que buscar debajo de las piedras. Tenemos que dar lo que tenemos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios exige de nuestra vida? Dios exige que le demos todo. A veces hablamos mucho, ¿verdad?, de la ofrenda. Pero ¿qué es lo importante? Que Dios quiere tu corazón. Que Dios quiere tu corazón. A Dios no le interesa la ofrenda de alguien que no da de corazón. Lo que Dios quiere es que tú le entregues lo que tienes. ¿Verdad? ¿Qué es lo que esas personas tenían? Quien tenía dinero daba dinero, quien tenía hogar daba hogar, quien tenía una empresa ponía la empresa, quien tenía la heredad ponía la heredad. ¿Qué es lo que necesitaba la iglesia Aposento Alto? Nada, porque todo lo que tenía salía del campo. Por eso en nuestra mente, en la mente de la iglesia Aposento Alto podemos pensar, es que no hay esto, es que no hay lo otro, es que necesitamos, pero ya está todo. Ya está todo preparado. Tenemos que disfrutar de las respuestas. Como digo muchas veces como testimonio, cuando Dios nos dice, tenéis que viajar a Montreal, nosotros decimos, vamos, y esperamos a que llegue la economía. Y cuando llega la economía, llega de sobra. Y como les digo, y como les recuerdo a los hermanos, hay ya el dinero guardado para poder pagar otro pasaje y viajar a Montreal, a la Iglesia Regional de Montreal. ¿De dónde sale esa economía? Sale del corazón, sale de la obra de Dios, sale de la luz. Por eso, cuando nosotros pensamos, es que las iglesias somos pequeñitas, es que somos incapaces, es que no tenemos medios, tenemos que ver cómo en el campo aparece la economía de la luz. Y cuando era necesario, Dios sacaba. Y cuando era necesario, Dios ponía. Ahora, ¿cuál va a ser mi miedo? ¿El económico? Es imposible. Porque Dios nos lo dará todo. ¿Cuál es el miedo? No tiene que haber ninguno, porque siempre Dios pone lo que hace falta. Dios levantará a los hospedadores, Dios levantará a los empresarios, Dios levantará la economía. ¿Por qué lo va a hacer? Porque hay una obra que se tiene que cumplir, porque hay un campo al que se tiene que ir, porque hay una oscuridad que tiene que desaparecer a través de la luz del Evangelio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de levantar a los obreros, levantar a los discípulos con la economía de la luz. Satanás tendrá a las personas más ricas, más poderosas, actores, cantantes, lo tendrá todo. Y toda esa economía, Dios la pondrá para el reino. Amén. Cuando la iglesia Aposento Alto se concentra dentro de lo que es importante y dentro de lo que es necesario, cuando el pueblo de Dios consigue estar dentro de esas 24 horas, ¿qué ocurre? Se levanta el movimiento de la sanidad. Se levanta el movimiento de la sanidad. Lo hemos estado hablando hoy, ¿verdad? La sanidad que el mundo necesita. Y que el mundo no comprende, pero que es algo esencial en nuestra vida. Nos encontramos en Hechos capítulo 3, los primeros 12 versículos. Voy a quedar en el versículo 6 para resumir, donde dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, así que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y
Anda. ¿Qué es lo que necesitaba esa persona? Escuchar el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que necesita la gente? Ni plata, ni oro. ¿Qué es lo que necesita la gente? El nombre de Cristo. ¿Qué es lo que de verdad da respuesta? Cuando llega el Evangelio de Samaria, 8 capítulo 6, del versículo de Hechos, dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Cuál fue la respuesta? Que el nombre de Cristo llegó a un campo de oscuridad y las oscuridades se derrumbaban y el poder de las tinieblas se quebrantaba. ¿Cómo? A través del nombre de Cristo. ¿Cuál fue el movimiento que hizo Felipe, un diácono de la iglesia? Fue el movimiento de la sanidad, que llevando el evangelio al campo, la gente encontraba la sanidad espiritual, la sanidad de su corazón y encontraba la sanidad de su físico. Por eso decía que la gente estaba unánime, disfrutando, alabando a Dios, hasta el punto de que nadie se lo podía creer. Y tuvieron que ir Pedro y Juan, las dos cabezas de la iglesia primitiva, para ver con sus propios ojos lo que pasaba, porque no digo que no se lo creyeran, pero tenían que verlo. Y la iglesia de Jerusalén los envía. ¿Es verdad esto que está ocurriendo en Samaria? Hechos capítulo 13, capítulo 16, capítulo 19, magia, adivinación, problemas espirituales, había en aquel tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, capítulo 16, versículo 16, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O en el capítulo 13 con el procónsul, que tenía a alguien a su lado que a través de su magia y de su hechicería le quería tener ahogado. Y no quería permitir que ellos pudiesen compartir el evangelio al procónsul. Y Hechos capítulo 19, donde ocurre la posesión. Todo esto son los estados naturales de la sociedad. Esto sucede constantemente. Hechos capítulo 16, nos encontramos cuando Pablo es azotado en la cárcel. ¿Y qué ocurre? Que el carcelero, versículo 30, dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En el momento en el que ellos estaban con la espalda azotada. Pero comprendió esta persona, es que esto que tienen estos hombres castigados es algo más importante que lo que yo puedo encontrar en mi propia vida, que lo que yo encuentro en el mundo. Y les pregunta: ¿qué puedo hacer? Y ellos, con la espalda destrozada, le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otra persona, después de ser azotado, al carcelero le mandan por ahí. Ahora, ¿tú qué vas a ser salvo después de azotarme? ¿Pero qué es lo que ellos le comparten? Simplemente el nombre de Cristo. ¿Cuál fuera la sanidad que esta persona necesitaba? El nombre de Cristo. Y en medio del problema, Pablo, en medio del sufrimiento, de la espalda azotada, él recibe la bendición. Y pocos versículos después, 33 y 34, dice: y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Cuál fue la sanidad? Fue la espiritual. Ese fue el movimiento que Dios instauró y que Pablo en aquel momento pudo realizar en él. Cuando le pregunta al carcelero qué tengo que hacer, no le dice:
tienes que seguir la ley, tienes que hacer esto, lo otro, por aquí, por allá, vete los domingos a la iglesia, ve bien vestido, tienes que orar muchas veces, la de antes de comer es la más importante, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, eso es algo obvio que viene después. ¿Qué es lo que le dice que tiene que hacer? Simplemente cree. Y a través de ese testimonio y a través de ese pequeñito mensaje, él y su casa pudieron recibir la sanidad. Este fue el movimiento que instauró y que pudo realizar Pablo en aquel tiempo. Pero me podéis decir, ¿pero Pablo, el que tenía la espada azotada? En medio del problema y en medio del desastre, ¿qué es lo que hizo Pablo? Vio la respuesta por adelantado. Aquí Dios me va a hacer poder testificar. Y cuando ve al carcelero, en vez de enviarle por ahí, ¿qué es lo que le da? Dice, eso es una oportunidad. Dios me da una oportunidad para poder testificar a este que me ha apaleado. Y cuando él puede disfrutar de la oportunidad, ¿qué ve? Dios restaura, Dios me cuida, Dios lava mis heridas, me da gracia y mientras una familia que se ha salvado. No huyáis del problema, no huyáis de las circunstancias. Ved la respuesta, restaurad vuestra vida y ¿después qué? Ved las oportunidades. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 18. Estad siempre alegres, gozaos, orad sin cesar, dad gracias por todo. Esta es la verdadera sanidad que nosotros tenemos que llevar a un campo que necesita a Cristo. Hechos 19, versículo 18. Muchos de los nuevos creyentes no dudaron en reconocer públicamente sus anteriores prácticas supersticiosas. Estoy leyendo con la versión de la palabra. Y un buen número de personas que se habían dedicado a la magia recogieron sus libros y los quemaron a la vista de todos. ¿Cuál fue la sanidad? Salieron de sus antiguos moldes, de su antigua vida, y pudieron disfrutar de la nueva respuesta. Ese fue el verdadero movimiento de la sanidad. La propia Tabita, de la que hemos leído antes, esa persona tan famosa por dar limosnas y por ofrendar y por las buenas obras que hacía, falleció, muere, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, muere. ¿Qué ocurre? Lo podéis leer luego en casa, voy a dar el texto. Hechos 9, 37, fallece, versículo 40, Dios la resucita. No quiero decir que tengamos ahora que buscar resucitar muertos. Dejemos a los muertos tranquilos, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Que Dios es capaz de hacerlo todo. Y si Dios es capaz de volver a una persona de muerte a vida, no es capaz de darme a mí sanidad en mi problema físico. Dios no es capaz de darme a mí sanidad en mi problema emocional o en mi problema mental, en mis heridas. Dios no es capaz de darme a mí sanidad espiritual. Dios lo puede hacer todo. La Iglesia que es capaz de concentrarse en su misión, no en su misión. Que bueno, tenemos que estar sometidos a Dios, pero me entendéis, ¿no? Cuando la Iglesia, aposento alto, está enfocada en la misión que Dios le da, es la Iglesia que puede hacer el movimiento de la sanidad. La Iglesia que está concentrada 24 horas es la Iglesia que puede hacer ese movimiento de sanidad en el campo donde la gente sufre, donde la gente muere, donde la gente padece, donde la gente está sin conseguir respuesta en su vida. Hasta llegar al tercer punto, que es poder realizar el movimiento en la cumbre. ¿Qué es el movimiento de los remanentes realmente? Que es, como hemos dicho hace unos 20 minutos, espero que sean 20 minutos porque si no me habré pasado de hora, es el movimiento que Dios hace para levantar a los remanentes en la sociedad. Hechos capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos.
Pablo va a la sinagoga, porque la sinagoga no era únicamente el lugar donde los judíos se reunían. Era el lugar donde levantaban la siguiente generación, donde se reunían y levantaban a los chicos. Y entre todos les ayudaban, les apoyaban. Las diferentes trabajos, profesiones, iban y les enseñaban. ¿Qué es lo que hace el pueblo judío a día de hoy incluso? Los especialistas, los profesionales, van y dan charlas y ayudan y motivan. Y cuando hay un niño que dice, ay, pues me gustaría ser médico, corriendo le conectan con el especialista. Este es un médico. Y le habla, y le ayuda, y le aconseja, y le lleva. Y cuando crecen, ven a mi consulta, ven a mi hospital, ven donde estoy yo. Cuando estábamos en Montreal, íbamos llegando por un lugar y veo, anda, mira, no sé francés, pero hasta ahí llego. Una residencia de ancianos judía. Ya, mira, qué curioso, no lo había visto nunca, ¿no? Un poco más adelante en la calle, un hospital judío. Digo, anda, fíjate, empiezo a ver ya judíos ortodoxos por la calle. Veo una sinagoga, veo un no sé qué, y digo, esto es un barrio que es judío. Y entre ellos lo tienen todo, me lo decía Rocío, de allí de Montreal, me dice, todo esto es de ellos. Las casas, los negocios, los edificios, todo es suyo. ¿Y no vive en otros lugares? No. Entre ellos son un pueblo unido, entre ellos se ayudan y los niños juntos juegan juntos. Hay un papá, hay una mamá, todos están juntos. ¿Por qué? Son los hijos de todos. Y entre ellos llevan a los remanentes para ser especialistas a través de sus ceremonias. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacen? La ceremonia ya de la adultez, ¿verdad? Cuando ya empiezan a crecer, se hace el bar mitzvah y para las chicas y para los chicos, ¿verdad? Tienen nombres diferentes. ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve eso? Tú ya eres alguien que estás creciendo, tienes que ser mayor, tienes que ir al mundo, tienes que estudiar y entre todos te vamos a levantar y te vamos a encomendar. Ese es el sentimiento del pueblo judío. Ahora, pensad, ¿cuáles son las respuestas que tiene el pueblo judío en el mundo? Son fortunas, especialistas, premios Nobel. Tienen éxito. Tienen el amor de Dios, que de alguna forma Dios les bendice, ¿verdad? Dios les bendice. Y luego tienen el sistema para levantar a los remanentes. Esto el pastor yo ha hablado mucho de ello y lo hablaremos más despacio y lo podremos desmigajar un poquito para poder verlo. ¿Qué es lo que Pablo hacía? Pablo iba y buscaba a los remanentes. Pablo iba al lugar donde se levantaban los remanentes y compartía el evangelio. Veía la siguiente generación, veía el futuro de la iglesia, veía el futuro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como iglesia Aposento Alto? Tengo que hacer correctamente el movimiento de los remanentes. Pero pastor, nosotros no lo hacemos. Es un título de oración, es un objetivo, es mi responsabilidad en la cual yo tengo que dedicar, ¿el qué? Mi concentración, mis 24 horas. Tengo que levantar a los remanentes. Tenemos que levantar la cumbre, el movimiento de la cumbre. ¿Por dónde empezamos siempre cuando hablamos de la cumbre? Primero la cumbre espiritual, es decir, tenemos que levantarnos como personas de oración, tenemos que levantarnos como personas que puedan orar en cualquier sitio. La iglesia tiene que ser un lugar de oración. Y a mí me da envidia cuando he ido a una iglesia muy grande, y no sé si serán todas, por lo menos quizá las presbiterianas, no lo sé. Hay un lugar donde hay como cuartitos muy, 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 muy pequeños, varios, con su llave, para que tú vayas y ores. Y tú vas a la recepción o en la iglesia, donde sea. Oye, quiero orar. Pues mira, tome una llavecita, se va al lugar donde sea, abres con tu llave, te metes y lloras. No hay nadie, no hay ruido, estás tú solo para poder concentrarte y orar.
¿Por qué hacen esto? Porque en casa tienen familia, porque en el trabajo tienes compañeros, porque es muy difícil encontrar un lugar para poder concentrarte y orar. Y lo hacen, y lo hacen. Van a un lugar donde pueden concentrarse y orar. ¿Qué tengo que concentrarme? Tengo que orar. Tengo que tomar la palabra y tengo que llenarme del Espíritu Santo. Tengo que hacer 24 horas para poder llegar a esa cumbre espiritual. Tengo que encontrar mis talentos o lo que Dios me da. ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi don? Fíjate lo que ha dicho la anciana Esperanza. Uno de los dones más escondidos es el don de saber escuchar, que es algo obvio en la comunicación de todo ser humano, ¿verdad? Yo hablo, tú me hablas, tú me escuchas, yo te escucho, es decir, es algo que es obvio, pero que el ser humano no tiene, que a veces tiene que trabajar para poder conseguir recordar que tenemos que saber escuchar a los demás, a mi esposa, a mi esposo, y en muchos momentos, algo muy importante, tengo que saber escuchar a mis hijos. A los remanentes, tengo que escucharles. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te atrae? ¿Qué no te atrae? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo no te sientes? ¿Cómo yo voy a poder descubrir el talento de mi hijo si yo no lo comunico ni le escucho? Mamá, a mí me gusta pintar. Pues, ¿te gusta pintar? Vas a ser el mejor pintor. Y el mes que viene, me gusta hacer fútbol, pues vas a ser el mejor futbolista. Y a los 2 meses, me gusta bailar, pues lo que tú quieras, hijo. Hasta que encuentren el talento. Y cuando ellos pueden conjugar talento y espiritualidad, cuando ellos pueden encontrar la cumbre de su espiritualidad y la cumbre de su talento, ¿qué ocurre? Confluye y llegan a la sociedad y pueden conquistar. Pero antes tengo que escuchar. Cuando yo tengo a mi esposa, si yo no escucho nunca lo que me dice, es muy complicado que yo pueda tener una relación con ella. No puedo. Porque yo voy por un lado y ella va por otro, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Escuchar y comunicar. Y los hombres además tenemos el doble problema, porque tenemos que comunicar con los oídos y de forma telepática lo que la esposa quiere que tú sepas y que te lo diga. ¿Verdad? Sí, me voy a enterar luego. Esta es mi responsabilidad. ¿Cuál es mi talento? ¿Qué es lo que Dios me da a mí? ¿Cuál es el lugar donde Dios me ha puesto? Ahí tengo que ser cumbre. Pablo, ¿dónde iba? A los lugares de oración, donde había personas que estaban con un corazón correcto, pero que no habían comprendido a Dios. Iban a tener su oración marcada a Jehová, pero no comprendían la obra de Cristo. ¿Dónde iba Pablo? Iba a los mercados. ¿Por qué? Donde estaba la gente, donde estaban las familias, donde se iba a comprar, donde se iba a hablar. Te ibas tú a conocer las noticias, no comprabas el periódico. No comprabas, no te metías en internet. Ibas al mercado y hablabas. Era el lugar de reunión del pueblo, era el ágora, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Cogemos el teléfono, abrimos y decimos, mira qué bien, el Madrid ganó la Copa de Europa. Qué bien. Dani? Tú sabes, ¿verdad? Lo que pasó ayer. Es que como es del Barça, ¿ves? Y no pasa nada, a los remanentes de Dios les bendice, aunque sean del Barça. Pero ¿qué ocurre? ¿Dónde iba Pablo? Pablo iba al lugar donde encontraba a las personas. Pablo, como cumbre y especialista en su campo, era un empresario, a través de su empresa, a través de su campo, encontraba a los discípulos. Tenemos nosotros como Iglesia Aposento Alto que levantar el movimiento de la cumbre espiritual, talentos y campo y sociedad. Para terminar, tenemos que ir hacia lo último de la tierra. Tenemos que mirar hacia las 237 naciones. Decid mundo, decid 237 naciones, decid lo que queráis. Pero tenemos que ir. Como hemos dicho esta mañana, yo no puedo llegar
hasta todos los sitios. Evidentemente, humanamente yo no puedo. Pero estamos en un mundo donde podemos contactar a cualquier lugar del mundo rápido y sencillo. Donde ahora mismo, a través de Internet, nuestro mensaje está llegando a otros lugares del mundo, donde nos están escuchando en directo y donde más tarde nos escucharán otro después, por el cambio de horario. Y vuelvo a recordar el otro día porque me llamó la atención, nuestra hermana María Fernanda de de Virginia, contacta con nuestra hermana María Fernanda, valga la redundancia, de Miami, y tenemos un encuentro y podemos hablar y puede estar conectándose al discipulado que tenemos los viernes a las 12 del mediodía y podemos estar conjuntamente y donde ella me muestra la carga que tiene por los remanentes, el ministerio que tiene y donde me envía su canal de YouTube donde está subiendo alabanzas y adoraciones con su esposo. ¿Por qué lo hace? Para poder transmitir lo que tiene a todo el mundo. Pero no puedes ir a todo el mundo. Ahora sí, podemos ir a todo el mundo. Por eso tenemos que ser esas antenas espirituales. Como dijimos el miércoles. Una antena espiritual que sea capaz de retransmitir el Evangelio de forma correcta a todo el mundo. Tenemos que levantarnos como ese faro. Primero el faro que todo lo ve. Con los ojos espirituales, que está en la cumbre y ve las circunstancias, y ve el campo, y ve a las personas, que lo ve todo, y que al mismo tiempo todo el mundo le ve. Que yo, aun siendo pequeñito, pero poniendo mi luz en alto, como dice la parábola, ¿verdad? Poniendo mi candelero arriba, puede alumbrar a los demás. Tenemos que ser plataforma para el que tenemos al lado. No únicamente un Señor, bueno, pues hermano, que Dios te bendiga, o vecino, o amigo. Yo tengo que ser una plataforma. ¿Cómo van a poder los remanentes llegar a la cumbre? Si yo les sirvo de plataforma. ¿Cómo podemos alcanzar un lugar alto? Lo típico, ¿no? Tú te agachas, le pones las manos y subes, ¿verdad? La persona que sube tiene que tener fuerza, tiene que agarrarse y subir. ¿Pero qué necesita? Ese pequeño impulso que tú ayudas y que tú le das. Eso es lo importante. Los remanentes solos es muy difícil que puedan. Ahora, si nosotros estamos para agacharnos, para clavar nuestra rodilla, para manchar nuestra ropa, para que nos pise las manos y subirles, entonces sí pueden. Tienen el pequeño impulso para comenzar. Ahora, el resto ya lo tienen que hacer ellos. Ya se agarrarán, ya subirán, ya llegarán a la cumbre, pero necesitan, por nuestra parte, ser plataforma, ser impulso, ser un pequeño respaldo para que ellos puedan disfrutar de ser cumbre espiritual. Así que, hermanos, os bendigo en el nombre de Cristo para que os podáis levantar juntos como iglesia aposento alto, iglesia que concentrada las 24 horas, que concentrada en su misión, puede encontrar estos tres movimientos. Pueden disfrutar del movimiento hemos dicho en primer lugar, de la economía de la luz, el movimiento de la sanidad y el movimiento de los remanentes para conquistar el campo que ya está esperando. Y para poder disfrutar de las evidencias que vamos a tener en el campo. Y para poder encontrar a los discípulos que ya están preparados en el campo. Así que ahora, mientras que los remanentes bajan y se colocan cada uno con sus papás y tenemos el tiempo juntos, vamos a orar. Amén. Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias de corazón por el Evangelio que tú nos has dado. Gracias por la respuesta en Cristo Jesús. Gracias por el poder del tono celestial. Y gracias porque si no fuese por ti, no tendríamos nada. Así que, teniéndolo todo a través de ti, a través del Evangelio, que podamos disfrutarlo como lo más importante de nuestra vida. Podamos olvidarnos de lo material y centrarnos en ser esa iglesia unida,
que no tiene miedo a nada y que puede disfrutar de la economía de la luz en el campo, que puede disfrutar del movimiento de la sanidad en el campo y disfrutar de levantar a la siguiente generación en el campo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.